Amados pueblo de Dios, casa de Dios, un gusto tenerlos aquí nuevamente presentes en este auditorio, deseando siempre que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre reinando en sus corazones, bendiciendo también a sus familias. Hermanos, cuando usted va a un banquete o a una comida, ¿verdad que usted no comienza comiéndose el postre? ¿O si lo hace? Sobre todo se ve unas tres leches ahí que le despiertan el apetito. ¿Verdad que no? Tampoco cuando usted se come un bistec, no se lo traga sin masticar. Tiene que masticarlo porque si no se atraganta y puede tener problemas de digestivos. Así también, hermanos, si usted estudia el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, es como escuchar la parte final de una sinfonía grandiosa y no disfrutarla verdaderamente. A menos que nosotros comencemos desde el inicio mismo, no vamos a poder nosotros disfrutar y desarrollar un conocimiento pleno de las Escrituras. Ese es el caso del tema que nos ocupa en esta mañana y otro que vimos ayer en un estudio personal que teníamos, y nos fuimos a Génesis 29:17 y hablaba ahí de dos mujeres, de Lea y de Raquel, esposa de Jacob. Y la Escritura dice que Lea era de ojos apagados, dice en una versión. Otra versión dice que era de ojos alicaídos. Pero Raquel era bella y de buen semblante, y Jacob amó más a Raquel. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de este versículo que nosotros debemos de escudriñar para sacarle verdaderamente el sabor a la Escritura? Eso puede usted tomarlo como una tarea. Incluso cuando nosotros cantamos y dijimos y hablamos de Yahvé entre los dioses, ¿quién como tú, Yahvé entre los dioses? La pregunta es, ¿a cuáles dioses se está refiriendo? ¿Y en cuál salmo es donde se dice precisamente que el Señor Yahvé estaba en medio de la asamblea de los dioses y en medio de los dioses juzga quiénes son esos dioses? Porque si cantamos eso tenemos que tener entendimiento y saber a qué nos estamos refiriendo. Y aquí se habló de una ocasión de ese salmo, le queda también para su investigación y tarea. Hoy vamos a ver, hermanos, y le pido que abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 14, de los versículos del 5 al 18. Porque vamos a ver que el principio por el que la iglesia obtiene su herencia está contenido en lo que nosotros conocemos como el acertijo de Sansón, encontrado en Jueces capítulo 14, especialmente entre los versículos 5 al 18. Este acertijo que Sansón le planteó a unos amigos que estaban celebrando, podríamos decir, una despedida de soltero. Ellos en 3 días no lo pudieron descifrar, y al 7º día sí lo descifraron, porque la novia de Sansón, bajo amenazas, le tuvo que descifrar el enigma a Sansón, y entonces se dieron cuenta. Porque este acertijo contiene una preciosa verdad relacionada con lo que estamos nosotros viendo sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces leamos esta porción de la Escritura, Jueces capítulo 14, el versículo 5. Usted lee el versículo 6, luego el 7, el 8, el 9, y después saltamos hasta el 14 y después al 18, para que estemos atentos.
Versículo 5. Sansón pues bajó con su padre y con su madre a Timnat, y al llegar a las viñas de Timnat, he aquí un leoncillo salió rugiendo a su encuentro. Luego el versículo 7. Bajó pues y habló a aquella mujer, y ella agradó mucho a Sansón. Versículo 8, léalo. Luego el 9. Y tomando la miel en sus manos, siguió caminando y comiendo por el camino, hasta que alcanzó a su padre y a su madre, y les dio para que comieran, pero no les explicó que había tomado la miel de los restos del león. Versículo 14, salte hasta el 14. Luego el 18. Y al séptimo día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Y él les contestó: si no hubieras arado con mi novilla, nunca habrías descubierto mi enigma. Oramos al Señor para que Él nos guíe en la comprensión de este mensaje, de este pasaje principalmente, que tiene un gran significado para nosotros en estos días. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana nos rendimos completamente, sin reserva alguna, ante usted en todas las áreas de nuestra vida, Señor, especialmente aquellas áreas de las cuales nosotros debemos ocuparnos a fin de agradarle. Yo, Señor, le pido que sea propicio a mí, que soy pecador, que he pecado contra el cielo, contra usted, haciendo lo malo delante de sus ojos. Láveme, Señor, con hisopo, y seré más blanco que la nieve. Límpiame de toda maldad, de toda contaminación de pecado, y así estar, Señor, limpio de manos y puro de corazón, siendo un portador del mensaje que usted tiene para su pueblo en esta mañana. Oro para que sea el Espíritu Santo el Maestro, que la congregación, que los hermanos no se fijen en el mensajero, sino en el mensaje que va a ser expuesto, y que todos estén atentos a los movimientos del Espíritu Santo en sus vidas, para que no haya distracción y se pueda entender a cabalidad esta palabra, que va a traerles no solamente instrucción, sino consuelo, edificación. Damos gracias, Señor, por este momento que vamos a tener de comunión, de oírlo a usted a través de su santa y bendita palabra. Todo se lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, aquí hemos leído cómo Sansón mató a ese león que salió de repente, y lo mató con sus propias manos, porque el espíritu de Yahweh cayó sobre él y lo mató como si dice la palabra, como si hubiera matado un cabrito. Ahora notemos que él tomó la miel del cuerpo del león después para alimentar a su familia, de tal manera que él no pudo comer esa miel y compartirla con su familia si no hubiera matado antes a ese león. Tuvo que matar al león para disfrutar de las delicias de esa miel que estaba ahí en el esqueleto de ese león. Entonces, este acertijo, hermanos, contiene un principio espiritual importante referente al reino de los cielos. Tipológicamente, Satanás es el enemigo que hay que vencer y destruir. Y lo dulce de la miel son las bendiciones, las ricas bendiciones de la herencia de Dios para nosotros, que somos herederos de las bendiciones que están para nosotros en los cielos. Y ya que el enemigo, que anda como león rugiente, queriendo devorarnos, tiene
pone obstáculos para que nosotros tengamos esa herencia y podamos disfrutar de las dulces bendiciones de Dios. Entonces, sin antes ser sacado el enemigo, luchar en contra de él, nosotros no podríamos disfrutar y no podemos disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene como herencia para nosotros y herencia también para Él. Por tanto, si nosotros queremos gozar de esas bendiciones, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Recordémonos en la tierra de Canaán, que el Señor le dijo, una tierra donde fluye leche y miel, pero los israelitas tuvieron que combatir tremendamente. Por tanto, si la iglesia del Señor va a derrotar a Satanás, va a luchar en contra él, contra sus dominios, contra todas las potestades, dominios, tronos, principados y huestes de maldad en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo, si quiere avanzar el reino de Dios y recibir esa herencia, esas bendiciones, ese panal de miel, esa dulzura de las bendiciones, tiene que estar dispuesta la iglesia a entrar en una batalla espiritual. Sin batalla no hay herencia. Si ustedes recuerdan, Israel no podía probar esa leche y esa miel que fluía en la tierra de Canaán sin antes desalojar a todos los cananeos que estaban ahí, cananeos, fereceos, jebuseos, etcétera, etcétera, todos estaban ahí. Ellos tenían que acabar con sus enemigos para poder disfrutar de la leche y de la miel, que son las bendiciones del Señor. Nosotros no nos embarcamos, hermanos, en una batalla espiritual únicamente con el fin de recibir bendiciones para nosotros. Ese es un punto de vista egoísta. Sino para preparar el terreno para Dios, para el reino de Dios. Eso es lo primero. Por eso el Señor dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros, como estamos sumergidos en un egoísmo, solamente pedimos las bendiciones, el panal, la dulzura de la miel, pero no queremos batallar. Queremos que todo se nos dé en bandeja de plata. Queremos que nos den la lata de atún abierta a la cuchara y todavía que se nos meta en la boca, porque el pueblo de Dios no quiere batallar, no quiere la guerra espiritual. Sin embargo, entonces, en la medida que nosotros ganamos terreno para Dios, la herencia se hace nuestra y también para Dios, porque nosotros somos la herencia para Él. Entonces, resumiendo, esta primera parte de nuestra herencia está atada a nuestra manera de proceder en cuanto si queremos batallar o no, si queremos establecer la regla soberana de Dios aquí en la tierra. Recordemos que el Señor pide que nosotros oremos. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Debemos de clamar por ese reino y para que la iglesia tome las armas espirituales para avanzar en el reino. Pero nosotros esa oración no la tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Oramos por todo: por el hígado de Luis, por los riñones de Pedro, por el corazón de María. Pero no oramos verdaderamente por lo que Dios pide que nosotros oremos, que ese reino infinito de los cielos se establezca aquí en la tierra. Y entonces la voluntad que los seres espirituales cumplen allá en los cielos, se cumpla aquí en los hijos terrenales que Dios ha puesto para gloria suya. ¿Verdad que esas oraciones se nos olvidan? Solo nosotros oramos que quiero dinero, que quiero casa, quiero. Como que si Dios fuera un dispensador como la Coca-Cola, que le mete una moneda y dispara todo lo que usted pide. Dios no es así, hermanos. Tenemos que cambiar nuestras oraciones. Tienen que ser oraciones de batalla espiritual, de guerra espiritual, para que ese reino pueda venir y entonces el Señor vuelva, regrese. Nosotros mismos somos los que detenemos la venida del Señor Jesús.
a esta tierra. Entonces, ¿de qué manera la iglesia desplaza a Satanás y todos sus seres espirituales, sus demonios? Éxodo 23, del 29 y 30. Puede buscar Éxodo, está después de Génesis. Éxodo 23, 29 y 30. Dice la palabra del Señor. Dice: no los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. Cuando Israel comenzó a poseer la tierra, ellos no destruyeron a los cananeos y a todos los que estaban ahí en su alrededor de inmediato, sino que fue poco a poco. Los fueron desplazando, los fueron sacando de cada uno de los lugares donde ellos se habían establecido. Veamos Deuteronomio 7:22. Deuteronomio 7:22. Dice la palabra del Señor: Yahweh tu Dios irá expulsando a esos pueblos poco a poco. No podrás acabar con ellos enseguida, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Entonces, poco a poco. Si nosotros leemos el libro de Josué, el capítulo 12, notaremos que había 31 reyes en Canaán, y cada rey tenía que ser muerto, cada rey tenía que ser desplazado para que Israel pudiera obtener la tierra. Esta es la manera en que la iglesia tiene que deshacerse del enemigo, poco a poco, palmo a palmo. Si usted ve las guerras, por ejemplo, la guerra de Israel contra los terroristas de Hamas, ha sido una guerra de poco a poco que ha ido desplazando y eliminando a los enemigos de Israel, no de una sola vez. Esa es la forma en que la iglesia, a golpes de armas espirituales, tiene que derribar el reino de Satanás, hasta que llegue al punto que la iglesia pueda haber ganado el terreno suficiente de acuerdo con el criterio de Dios, y entonces, a medida que se avanza, al final el Señor vendrá a establecer ese reino. El día de hoy la tierra está siendo tomada por un grupo muy pequeño de la iglesia, que son los mansos. Mateo 5:5. ¿Qué dice Mateo 5:5? Una de las bienaventuranzas del Señor. Ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es nuestra herencia, una tierra nueva. Nosotros vuelvo y repito, para que se les quite de la mente que ustedes van a vivir en el cielo. Nosotros vamos a vivir en la tierra, no esta, sino una tierra nueva. Porque esa va a ser nuestra herencia, nuestra heredad, al final, en la eternidad futura. Finalmente, mientras la iglesia vaya, como cuando va con un cincel derribando paredes,
derribando muros, vaya eliminando al enemigo, llegará un momento en el que la copa del juicio de Dios vendrá sobre todas las naciones y Dios hará visible su reino. En este momento el reino de Dios es invisible, no está aquí visible porque no está el rey. Nosotros ahora somos parte del reino. La iglesia no es el reino, la iglesia es parte del reino de Dios. En ese momento, entonces, regresará nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a no ser que la iglesia mate al leoncillo, al león, la espera de la segunda venida del Señor Jesús se va a postergar. Se va a prolongar hasta esperar que verdaderamente la iglesia vaya derribando a golpes de hachazos espirituales, estableciendo un reino espiritual primeramente que en la tierra, y entonces podrá degustar, podrá saborear la miel. Mientras el león esté vivo, usted puede degustar la miel. ¿Estamos claros, hermanos? Bueno, por ahí se oyó un amén, pero muy poco. ¿Será que no me estoy dando a entender o el acertijo de Sansón está muy difícil? No sé, solo Dios sabrá. Entonces vamos a ver un error que se ha puesto muy de moda en estos tiempos. Y como los vientos vienen del norte, estos los vientos del norte, pasó a Sudamérica, de Sudamérica se vino para acá, y aquí está bien metido, y es el error del reconstruccionismo. Porque al llegar a este punto muchos pueden haber confundido este mensaje, la parte del estudio del reino, con un movimiento llamado reconstruccionismo, que este es un movimiento relativamente nuevo, novedoso, moderno, con un punto de vista escatológico, punto de vista cristianos, presentados de varias formas. Y entonces usted va a oír de la teología del reino ahora, o la teología del reino ya, la teología del dominio, se llama dominiamismo, la teonomía, o sea, gobiernos establecidos con las leyes antiguas mosaicas. Este punto de vista, y incluso ahora se han cambiado nombres, muchas iglesias ahora se llaman Kingdom Takers. Que Kingdom Taker quiere decir los tomadores del reino. Porque este punto de vista tiene la creencia que la iglesia es responsable de avanzar el reino de Dios en la tierra y que no será victoriosa hasta la venida de Cristo. Hasta ahí estamos de acuerdo, digamos, ¿sí? Porque la iglesia es la que tiene que ir avanzando. Pero ¿dónde está el asunto? El reconstruccionismo o el teología, el reino ya, o Kingdom Taker, como se llame, busca establecer el reino de Dios por medio de las estructuras e instituciones que actualmente existen en la tierra. Buscan tomar la riqueza económica y el poder de los gobiernos para dárselos a la iglesia, al sistema mundial que existe. La iglesia ha de tomarlo. Pero en otras palabras, los reconstruccionistas creen que es mediante el sistema económico, el presente sistema económico, político y social, que se va a poder establecer el reino en la tierra, creando teocracias en el planeta, donde los gobiernos dictarán un código legal de acuerdo con la ley mosaica. O sea que
hay que tomar los gobiernos. Y por eso vemos que en Estados Unidos la iglesia se ha metido mucho en política. Y aquí también se ha metido mucho en la política y hay seminarios para cómo meterse en la política, y cristianos que quieren ser diputados, que quieren ser presidentes, que quieren ser esto y el otro. Y la experiencia nos ha enseñado que es triste lo que ha sucedido. Y uno de los ejemplos más palpables en Guatemala, por ejemplo, donde ha habido gobernantes, entre comillas, cristianos que han sido corruptos y ha sido un desastre, han llegado a las diputaciones y se han corrompido. Entonces no es ese el método, no es ese el proceso que Dios quiere. Los reconstruccionistas son postmilenaristas. Ellos creen que los cristianos tomarán el mundo antes del retorno físico de nuestro Señor Jesucristo. No estamos de acuerdo nosotros, esos no son los métodos del Señor, porque las armas que el Señor nos ha dado a nosotros son espirituales, no son carnales, y estas son armas carnales. El propósito de Dios no es así, porque las presentes estructuras, hermanos, políticas y económicas que existen forman parte de un sistema del mundo corrupto, manejado por el enemigo, y en consecuencia están destinadas al juicio de Dios. Cristo dijo claramente: su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Ante el interrogatorio de Pilato, el Señor Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pero ahora, en este momento, su reino no es de aquí. Entonces no vamos a pretender nosotros establecer el reino de Dios tomando control de sistemas corruptos que dominan los países. Jamás. Jesús nunca tocó durante su ministerio, los apóstoles nunca tocaron dentro de su ministerio las esferas políticas de la tierra. Si no, veamos lo que dice Juan 6:15, lo leo para ustedes para ir avanzando un poco más. De todas maneras, usted ya lo leyó, ¿verdad? Cuando yo mandé todos los versículos al chat de la iglesia. Dice: pero Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Los judíos querían que él fuera el rey que destronara a los romanos, pero el Señor Jesús nunca organizó manifestaciones en contra de los romanos, nunca organizó fuerzas militares para derrocar a los romanos, jamás. ¿Cómo nosotros vamos a pretender entonces tomar las estructuras de los gobiernos corruptos para establecer el reino de Dios? Es algo anacrónico y absurdo. Como discípulos del Señor, nosotros, si nos consideramos discípulos del Señor, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, que dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no podemos unirnos en yugo desigual a estructuras de gobierno corruptas, deshonestas, condenadas al juicio. Cuando la copa de las naciones, cuando esa copa se llene, venga el juicio sobre las naciones, no podemos formar parte de eso que va a ser destruido. El Señor lo dijo: yo no soy de este mundo, tampoco ustedes son de este mundo. Le dijo uno de los de la multitud, Lucas 12, 13 y 14.
maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre vosotros? Era algo muy terrenal. ¿Se acuerdan también con la mujer pecadora, verdad? Que fue sorprendida en adulterio, Juan 8:13 en adelante. Llevaron a Jesús para que Él impartiera justicia, una justicia que no le correspondía tomar. Y Él fue muy sabio en ese sentido. Juan 15:19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso cuando el mundo lo ama a usted y lo tiene así como en bandeja de plata, tenga temor, porque algo está sucediendo mal en su vida. Porque lo lógico es que el mundo los aborrezca a ustedes, los aborrezca a todos nosotros. Juan 17, 14 al 17, en la oración sacerdotal del Señor, dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo que los aborrecerá porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Eso está clarísimo. No hay cómo perder ese rumbo. No necesita ser usted doctor o maestro, una maestría en teología para entender esto. Pero es muy claro. No somos de este mundo. Consecuencia, así como el Señor Jesús no tocó las esferas políticas de su época, tampoco a nosotros nos corresponde tocar las esferas políticas de este mundo corrupto. Nos toca orar por nuestros gobernantes. Nada más. Hasta ahí más. Porque la ciudadanía y los derechos de los cristianos pertenecen a otro mundo. El Señor ha consignado que todo este sistema va a entrar a un juicio y entonces no podemos nosotros ser parte de algo que va a entrar en una bancarrota, en una quiebra total. Es como que si usted ahora diga, no, voy a meter mis ahorros ahí en Copeservidores, que está en proceso de quiebra. Jamás lo va a hacer, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos formar parte de algo que va a ser destruido, que va a entrar en un juicio, que va a entrar en una bancarrota. Jamás. No vamos a obtener nada a cambio. Nuestros derechos de ciudadanos están allá en los cielos, en las alturas. Ahí está. Nosotros aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros en este tiempo presente. Veamos Mateo 6, 19 y 20. Muchos se frustraron cuando Fabricio Alvarado no quedó de presidente. Yo me alegré y le di gracias a Dios, porque hubiera sido fatal para el pueblo de Dios que él hubiera sido el presidente. Mateo 6, 19, 20 dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan.
sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera Pedro 2:11. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, hermanos queridos, la presión de los cristianos para entrar en la política, en la economía, para establecer el reino de los cielos es absurdo, es totalmente desacertado, es una locura. Nuestra influencia en esas esferas no es el camino señalado por el Señor para traer su reino físico aquí en la tierra. Por el contrario, que dice la Escritura, Dios va a hacer temblar los cimientos de todas esas estructuras e instituciones y procesos que pertenecen al sistema corrupto de este mundo. Así que, si usted piensa tirarse para presidente o diputados, tome en cuenta este mensaje. Hebreos 12, 26 al 28, leo para usted, dice: cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más yo como veré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Además, nosotros creemos que la iglesia no debe tomar absolutamente, ni debe buscar la acumulación de las riquezas de este mundo. Yo lo acabamos de leer, Mateo 6, 19 y 20. Mucho menos poder para ella misma. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y caminar en el camino de la cruz. Y le dijo claramente a sus discípulos: si usted quiere ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces síganme. Pero nadie quiere tomar esa cruz. La Escritura es muy clara, hermanos. Y esto no es un evangelio pesimista, hermanos. Es un evangelio realista, porque la Escritura dice que la porción de Dios en esta vida es persecución y deshonor. El Señor Jesús no nos mintió: en el mundo van a tener tribulaciones, pero confían en mí, yo he vencido al mundo. Las tribulaciones van a llegar, hermanos, en cualquier momento. Hoy puede tener riqueza, mañana no. Hoy puede tener salud, mañana no. Hoy puede tener un hijo, mañana no. Es decir, las tribulaciones vendrán. Acuérdense de la epístola de Santiago, cómo manejamos nosotros las tribulaciones. Damos evidencia de nuestra fe en la forma que manejamos nuestras tribulaciones. Leo los siguientes versículos. Primera a Corintios 4, del 11 al 13. Hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed. Vestimos harapos y somos golpeados, y deambulamos de sitio en sitio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, soportamos. Siendo difamados, consolamos. Hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. Está hablando el apóstol. No se parece en nada a los apóstoles modernos, ¿verdad que no se parecen en nada? Totalmente todo lo contrario.
Segunda a Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. Aquellos que sean los últimos en esta vida serán los primeros en la próxima. Y aquellos que hoy sufren reinarán mañana. Leo Lucas 13:30. Pero hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Segunda Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Vean la claridad de la palabra entonces. Recordemos que Israel nunca pretendió establecer un gobierno teocrático en Egipto. El Señor no dijo: voy a sacar a Egipto para que ellos establezcan un gobierno ahí, establezcan un reinado allí. No, los voy a sacar de ahí para llevarlos a una tierra diferente, donde fluye leche y miel, a una tierra prometida. De la misma manera, Dios no está llamando a su pueblo a reemplazar estas estructuras corruptas políticas y económicas que existen en el mundo entero, aquí en el país también. Dios nos está llamando a separarnos del mundo. Juan 15:20 dice la palabra: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús sigue diciendo: la derrota de los egipcios tipifica el triunfo de Cristo sobre los poderes del maligno. Colosenses 2:15. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Esta es la versión de Biblia textual. Esto no sugiere en absoluto que nosotros los cristianos debemos hacernos dueños del sistema monetario de este mundo. ¿Para qué? Como hijos de Dios, somos llamados a seguir los pasos de Abraham, que es nuestro padre espiritual, no los pasos de Noé. Vean, son diferentes. Romanos 4:12. El Señor nos ha mandado a salir. Por tanto, salir de en medio de ellos y separados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Romanos 4:12 habla, dice: y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. Estamos llamados a eso. ¿Por qué no seguir? ¿A qué se refiere cuando decimos seguir los pasos de Abraham y no los de Noé? Por esto, después del diluvio, ¿qué hizo Noé después del diluvio? No me digan salir nada. Él salió, ofreció holocaustos, sacrificios, y después de Noé, los hijos se dispersaron por todas las naciones. Y usted puede buscar lo que se conoce como la tabla de las naciones. Eso llevó a la edificación de la Torre de Babel, un sigural, para que bajara la presencia de Dios ahí. Y Dios confundió
las lenguas de todas las naciones, y Dios entregó a las naciones a los dioses. Ahí vemos lo del Salmo 82. Él entregó a las naciones a los vigilantes para que guiaran a las naciones, pero ellos fallaron. Y por eso el Salmo 82 dice que Dios estaba en la asamblea de los dioses, estaba en la asamblea con todos esos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que habían sido seleccionados para dirigir a las naciones, a las 70 naciones que en ese tiempo existían, para dirigirlas, para vigilarlas, controlarlas y llevarlas por los caminos de Dios. Pero fallaron, y por eso en el Salmo 82 Dios está en la asamblea de los dioses y convoca a juicio, y viene el juicio sobre esos dioses. A eso se refiere el Salmo 82. Bueno, ya les di la respuesta a la tarea. Fue sin querer queriendo, pero ya le di la respuesta. ¿Sí? Dios no trabaja, hermanos, directamente con las naciones tratando de mejorar este mundo. Él trabaja para establecer un orden y una ley moral. Véase el Génesis 9. Entonces, por eso, el primer orden que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Fue un orden natural, un diseño natural, donde hubo un reposo. Después, cuando el Señor entregó a las naciones, a los vigilantes, se estableció un orden angelical, y por medio de los ángeles se dio la ley en el Sinaí. Fue un orden angelical. Ahora estamos en un nuevo orden, es el orden de Melquisedec, el orden del Espíritu. Pero ese método que llamamos el método de Noé no duró mucho tiempo. Pronto las naciones se echaron a perder nuevamente. Entonces Dios nos está mostrando a través de esto un fallo total de ese sistema. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error. Y la iglesia, un sector de la iglesia que se está volviendo muy popular, está cayendo en ese mismo error. Tratando de mejorar a las naciones, y no ese es el asunto, es que hay que cambiar todo un sistema de acuerdo con los principios establecidos por Dios en su palabra. Por eso Dios tiene un nuevo comenzar con Abraham. Y Abraham no fue llamado para mejorar al mundo, no, de ninguna manera, como el caso de Noé. En su lugar lo llamó y lo sacó de allí. ¿De dónde sacó el Señor a Abraham? ¿De dónde? De la León 13. Eso es de escuela dominical, hermano. ¿De dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos, la cuna de la idolatría. Ahí lo sacó para llevarlo a una tierra diferente. Vamos a leer Hebreos 11, 6, 10. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó una arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia, que según la fe. Ahora, en caso de Abraham, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se lo vio de lejos. Pero ahora nosotros podemos verlo porque tenemos la palabra revelada. Tenemos toda la escritura, tenemos la revelación de Dios.
a través del Antiguo Testamento, encriptada en parábolas, en metáforas, en hipérboles, en alegorías. Pero ahora tenemos la revelación que nos ha sido dado en el Nuevo Testamento, especialmente por la teología juanina, la teología petrina y la teología paulina. Ahí está todo revelado. Entonces, como hijos espirituales, estamos obligados a seguir esos pasos, salir de donde estamos, salir de este mundo, pero estando en Él. Parece paradójico, ¿verdad? Dios nos ha llamado a salir, pero al mismo tiempo permanecemos aquí porque nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal en medio de esta tierra. Nosotros hemos sido trasladados del reino admirable al reino admirable de Jesucristo, saliendo del reino de las tinieblas, pero siempre estamos aquí con un fin, con un propósito, precisamente para eso, para tener una batalla espiritual, para que poco a poco el reino de Dios se vaya estableciendo y el enemigo siga siendo desplazado, hasta que finalmente Él establezca su reino aquí en la tierra. Somos llamados porque Él está buscando un pueblo para su nombre. Es lo que dice Hechos 15:14. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tener de ellos un pueblo para su nombre, para Él. Dios está buscando ese pueblo. ¿Qué quiere Dios? ¿Se acuerdan cuando vimos planteamos esa pregunta y desarrollamos todo un estudio? ¿Qué quiere Dios? No sé si se recuerda, pero tal vez podemos repasar. Dios no está llamando al pueblo de Dios para que se dedique a la conquista del mundo a través de las instituciones corruptas que existen, no. Somos eso que dice el apóstol Pedro. Pero según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Abraham vio de lejos esa ciudad, pero nosotros ahora estamos viendo más de cerca esa ciudad y la esperamos con ansias. El reino de Cristo llegará cuando Él aparezca en gloria, y esa es nuestra bendita esperanza. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, el Mesías. No sé qué está aguardando usted, pero debería estar aguardando esto. Esperanza gloriosa, esa bendita esperanza. A pesar de que somos llamados a ser sal de la tierra, luz de este mundo, para la gente de este mundo, llevando el testimonio de nuestro Señor y Dios Salvador, no estamos siendo llamados para repararlo, puesto que está destinado a colapsar, a hundirse totalmente por el juicio de Dios. Somos llamados a vencer al enemigo y construir una iglesia de Dios cuya base son los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, y sobre esa plataforma crecer hacia la cabeza, que es Cristo. Por medios espirituales implantar el reino de Dios. Acerca de esa naturaleza espiritual nosotros recibimos esa exhortación en la Biblia, 2 Corintios 10:4, muy conocida por todos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas?
todas esas estructuras económicas, políticas o sociales que el mundo ha levantado, y para refutar el conocimiento de Dios, y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para castigar toda desobediencia cuando la nuestra sea perfecta. Son armas espirituales. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leemos esto y lo pasamos desapercibido como que si no fuera con nosotros. Entonces, la forma práctica en que Dios llama a vencer a sus enemigos y avanzar en su reino es el tema para el próximo estudio que vamos a tener aquí. El 22 de junio, si Dios lo permite. Porque el próximo domingo tenemos a nuestro hermano Eduardo Pérez Murillo con el mensaje para ese día, que por cierto creo que es el Día del Padre. Pero padres, vengan al culto, no se queden esperando la muerte. Vengan al culto, después pueden disfrutarlo en su casa, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver la expresión del reino y el reino de la iglesia. Entonces, hermanos, esto es para exhortarnos a nosotros que no podemos desechar nosotros el Antiguo Testamento, y cuando lo leemos tenemos que pensar que es una revelación que en ese tiempo estaba encriptada, pero que ahora en el Nuevo Testamento ha sido revelada. Entonces no podemos comenzar con el Nuevo Testamento olvidando el Antiguo Testamento. Es como poner la carreta delante de los bueyes. Entonces hoy vamos a orar. Nos toca orar por los gobernantes del mundo, el país también, porque el Señor no nos ha llamado a participar ya de esa inmundicia, nos ha llamado a orar por ellos.